Resultaría difícil, por no decir imposible, dar la información del tiempo en abstracto. Nos tenemos que basar en una base geográfica, como es el mapa administrativo, en este caso de Aragón, con sus provincias, con sus comarcas y también con sus términos municipales. Y aún más es necesaria la base de geografía física de nuestra comunidad para dar el tiempo mucho más detallado, ya sea con las sierras, con los ríos, con los valles o incluso a nivel de detalle como puedan ser los parajes. Nosotros nos servimos de la información geográfica. ¿Qué sería de nosotros sin las series climáticas largas que los climatólogos elaboran, depuran con sus técnicas y que nosotros empleamos para decir, pues mira, este mes de abril está siendo más lluvioso de lo habitual o menos lluvioso de lo habitual, pero esperemos, si no ha sido suficiente, a mayo, que mayo suele ser el mes que más llueve y además las temperaturas suben. Por lo tanto, hay una conexión entre ambos conceptos, meteorología y climatología y sistemas de información geográfica, que son básicos para nuestro trabajo y para la vida en general, me atrevería a decir. Ha cambiado muchísimo las herramientas también importantes para la previsión meteorológica, las comunicaciones, lo que es tecnología, los radares, los satélites, todo esto ha dado un salto brutal y eso nos ayuda mucho. Y también la informática, ¿por qué? Porque las ecuaciones que rigen la atmósfera son muy complejas, hacen falta muchísimos cálculos y el que los ordenadores vayan rápido y hagan muchas operaciones cada vez más por segundo nos ayuda a hacer la previsión cada vez de forma más rápida, a pasar más modelos en diferentes horas, a hacer esas modelos en escala cada vez más pequeña. Todo eso es posible gracias a los supercomputadores que tenemos ahora. Bueno, pues nuestro espacio es también un espacio de ciencia dentro de un informativo, por lo tanto, al tratar de ciencia empleamos el lenguaje propio de esas ciencias, adaptándolo en la medida de lo posible a un lenguaje cotidiano, pero sobre todo respetando el lenguaje que la propia ciencia tiene. Nosotros hablamos de isobaras, eso lo conoce todo el mundo, pero también hablamos de DANA, que es un concepto que efectivamente ahora está más en boga, pero también de riesgo climático, que está muy vinculado a la geografía. Son términos técnicos que no tienen otra traducción al lenguaje cotidiano. Además es que queremos darlo efectivamente con este matiz científico, porque nosotros lo que intentamos hacer, o lo que realmente al final es nuestro espacio, es un espacio de ciencia dentro de un espacio de divulgación de una televisión. La comunicación tiene que ser muy visual, tenemos que tener símbolos que atraigan mucho al espectador y sobre todo que estén representados en nuestros mapas del tiempo y sobre todo utilizar un lenguaje mucho más cotidiano, traducir ese lenguaje que a veces puede ser muy técnico a las personas que nos están viendo, que normalmente no tienen esa formación y por lo tanto nuestro trabajo es traducir esa información a las personas que nos están viendo diariamente desde sus pantallas. La atmósfera es un fluido que tiene un comportamiento caótico. ¿Eso qué significa? Pues que las ecuaciones que rigen el comportamiento de la atmósfera no tienen una solución exacta. Entonces tenemos que hacer aproximaciones y además son ecuaciones muy sensibles a las condiciones iniciales. Así que aplicando esas ecuaciones a condiciones iniciales diferentes sacamos diferentes resultados y los tratamos de manera estadística. De modo que podemos acercarnos a la previsión con la estadística, con la probabilidad, y ese es el futuro, no el hacer un análisis determinista de lo que va a pasar, sino el dar un margen de probabilidad en la previsión del tiempo, de todas las variables, de la lluvia, del viento, de la nieve, etc. A partir de los años 70 hemos empezado a utilizar imágenes de satélite que nos muestran el estado del cielo en ese momento y a partir de los años 80 ha mejorado muchísimo esa previsión. ¿Queda mucho? Sí, porque ahora las previsiones hasta 72 horas son muy fiables, pero a partir ya de 5 o 10 días esa previsión va bajando mucho.